Seguimos estudiando la preciosa palabra de nuestro Dios. Les invito a mirar en el Antiguo Testamento en el libro del profeta Zacarías, capítulo 4 en adelante. Sean todos bienvenidos. Vamos a seguir estudiando la preciosa palabra de nuestro Dios. Dice así: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Miramos aquí entonces que nuestro Dios habla siempre y habló a través de los profetas. Y aquí encontramos al profeta Zacarías en una visión. Entonces aquí siempre Dios pone su palabra en los profetas, porque esa fue la manera de Dios lidiar en el Antiguo Testamento. Entonces recordemos que de aquí para atrás es el Antiguo Testamento y de aquí para adelante es el Nuevo Testamento. Entonces el Señor Jesús parte el tiempo y vamos a mirar aquí porque Dios todo lo pone atrás para hacerlo adelante. Entonces aquí Él nos muestra esta visión y Él envía un ángel. Entonces vemos el ángel que viene y visita al profeta Zacarías para mostrarle esta visión. Y sigue diciendo la palabra de Dios: y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Aquí entonces nos está mostrando el candelabro. Entonces miramos aquí el candelabro de oro, y en este candelabro de oro entonces estaban las 7 lámparas que iban a representar en el Nuevo Testamento adelante la iglesia. Y aquí está hablando también de 2 olivos. Entonces miramos aquí también 2 olivos, porque estos 2 olivos en el Antiguo Testamento allí representa también el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces vemos allí los 2 olivos que nos muestra la palabra de Dios toda, porque allí también están 2 profetas que son Moisés y Elías. Miramos entonces acá a Moisés y Elías, porque estos profetas fueron muy importantes dentro de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento en sus ministerios, como también lo van a hacer aquí adelante en el Nuevo Testamento. Entonces lo vemos aquí en el Antiguo y en el Nuevo Testamento a estos 2 profetas, siempre representando la palabra de Dios, porque Dios pone la palabra en los profetas. Y miramos entonces aquí también, porque aquí está el Señor Jesús mostrando sus figuras y sus representaciones, y entre ellos están sus profetas y sus apóstoles. Entonces vemos allí, dice también: y el ángel, proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dijo, no, Señor. Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí entonces nos está mostrando que más adelante Dios no iba a hacer las cosas ni con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. Y allí fue cuando Él trajo su espíritu en la iglesia, en Hechos el capítulo 2. Entonces allí vino la fiesta del Pentecostés, y vemos lo importante que es esto, porque allí es donde Él pone el bautismo del Espíritu Santo. Entonces Él dice, no es con fuerza ni con ejército, sino que es con mi espíritu, porque Él aquí trajo su espíritu a través de las 7 edades de la iglesia. Entonces allí iba a ser la obra de Dios mismo, porque Él mismo fue el fundamento de todas las cosas, el Señor Jesús. Y allí vemos entonces atrás lo que Él va a hacer adelante, porque acá en el monte de la transfiguración miramos Mateo también, en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 17, dice así el Señor aquí hablando también, porque Él dijo que de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.
Entonces aquí viene el Hijo del Hombre viniendo en su reino, porque el Apocalipsis nos muestra que era como el Hijo del Hombre viniendo. Y aquí el apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles, él iba a estar, no iba a haber muerte aún hasta que viniera él, viniendo aquí para mostrarle su revelación, porque es la revelación de Jesucristo. Y vemos 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí que aparecieron Moisés y Elías hablando con él, y allí vemos a Moisés y a Elías entonces. Entonces aquí vemos su primera venida. Esta es la primera venida de nuestro Señor, que vino a hacer la obra del Cordero de Dios, pero aquí vemos la segunda venida. La antesala de la segunda venida. Ellos entraron aquí también en una visión para ver la antesala de su segunda venida. Y su segunda venida mostró quiénes, a los profetas, a estos dos profetas, porque Dios puso su palabra en los profetas, y también puso a sus apóstoles como el fundamento de que los apóstoles iban a ser el fundamento para empezar la iglesia. Por eso él puso su espíritu en Hechos, el capítulo 2, en sus apóstoles, porque ellos iban a hacer la obra de ahí en adelante, y ellos iban a edificar de ahí en adelante. Y aquí empezó la obra de Dios en la manera como él lo mostró acá atrás por Zacarías capítulo 4, porque él mostró el candelabro es la menorá, o igualmente aquí, porque aquí está en Apocalipsis, aquí está en el Apocalipsis capítulo 1, el 2 y el 3. Eso es la iglesia del Señor en el nuevo pacto. Entonces, este es el nuevo pacto, esto acá atrás es el antiguo pacto, y aquí nos está mostrando lo que iba a ser adelante el modelo. Por eso dice nuestro Dios allí que iba a ser, porque los profetas hacen algo muy importante. Miramos también un poco el mensaje de Cristo es el misterio de Dios revelado. Cristo es el misterio de Dios revelado. En la página 29 dice así, vamos a mirar un poco. Ahora noten, a través de las edades, él gradualmente ha venido dando a conocer esto, lentamente desarrollando el misterio por medio de los profetas y por medio de tipos. Ahora podemos ir a eso y expresarse a sí mismo. Él se expresó en Moisés, o sea, el Señor Jesús se expresó en Moisés. Miren a Moisés, nacido en tiempo de persecución de los niños. Él nació para ser un libertador, fue escondido entre los juncos, igual como Jesús fue llevado a Egipto. Él salió, él subió al monte y regresó con los mandamientos. Jesús subió al monte, su primer sermón, el sermón del monte, regresó con los mandamientos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla ya adulteró. Fue dador de ley, sacerdote, rey, guía, exactamente eso. Entonces, él, Dios Todopoderoso, nos muestra que él trajo que los mandamientos y los expresó en la montaña cuando vino Moisés. Entonces aquí vino Moisés trayendo que los mandamientos. Entonces vemos que él fue dador, él fue el dador de la ley, ¿sí? Él fue el dador de la ley, y también él vino trayendo que su palabra, el Señor Jesús, cuando volvió del monte. Recordemos que Dios siempre los aparta a sus profetas y a sus apóstoles para mostrarles su palabra, revelarles su plan, y dice entonces que él fue que también un guía, porque él es el guía, un guía, el cuidador de ley, un guía, para guiarnos a nosotros a través de su Espíritu Santo. Y también dice que él fue sacerdote y rey. Entonces él es el rey de gloria, el rey, porque él vendrá a reinar, que cuando venga en el milenio, sí, para reinar, él se sentará como rey. Pero él aquí está haciendo, él aquí vino y hizo la obra en su primera venida como abogado. Entonces lo vemos acá él como abogado, pero aquí también lo vemos a él como juez. Entonces lo vemos acá a él como juez, viniendo como juez, porque él así se le presenta al apóstol Juan. Y miramos entonces el Apocalipsis
el capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, seguir mirando la palabra de nuestro Dios, Apocalipsis 1, porque él aquí se le aparece al apóstol Juan en la isla llamada Patmos. Entonces, dice así la palabra de nuestro Dios en el capítulo 1, verso 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, está en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces él estaba allá por causa de ¿qué? De la palabra de nuestro Dios. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una trompeta. Entonces aquí está el apóstol Juan. Y aquí venía la revelación de Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo mismo vino a traer su revelación, y esa revelación fue el Apocalipsis. El Apocalipsis que todos conocemos, porque esto es importante mirar todas estas cosas. Y dice: yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces aquí vino una voz que es importantísimo, porque esta voz es la que nos debe guiar a nosotros. Entonces aquí está el guía a través de su voz, y aquí dice como trompeta, como trompeta. Entonces la voz vino y él escuchó la voz, y esa voz era como de trompeta, era la voz de Dios hablándole, y dice así, y de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Aquí vemos entonces los 7 candeleros de oro representando cada edad de la iglesia, y él dice: escribe lo que ves y envíalo allá, porque él sí va a venir por todos los tiempos. A través de hasta este tiempo final, estamos aquí al final de la edad de la iglesia, en la Odisea, en donde ya empieza también prácticamente la gran tribulación. Los juicios están bajando de parte de Dios y la iglesia tiene que subir. Entonces nosotros tenemos que estar preparados con el Espíritu Santo para poder subir a gloria, para poder estar en ese evento tan importante que es la cena de las bodas del Cordero de Dios. Y dice también en el capítulo 17, dice, verso 17, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de venir, las que han de ser después de estas. Aquí está entonces el apóstol, el Señor, revelándole su palabra, el Apocalipsis, de todo lo que iba a venir para el futuro. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces él está hablando allí de ángeles, 7 estrellas y 7 candeleros, ¿sí? Hay un misterio allí, y él iba a hacer y lo iba a revelar a través de las edades de la iglesia, poniendo cada mensajero, porque aquí en Zacarías él finalmente habla de los ojos que iban a recorrer la tierra de parte de nuestro Dios, de Jehová nuestro Dios, y aquí él lo está representando. Entonces aquí él lo pone a través de sus mensajeros, y aquí él nos está mostrando que él es el principio y el fin, el alfa y la omega, el que es y que va a venir, y que estuvo muerto, que vive, estuvo muerto y que vive por todos los siglos de los siglos, el Dios Todopoderoso. Entonces aquí nos está mostrando la suprema deidad, porque esto es importantísimo, la suprema deidad para nosotros, porque, bueno, él es la suprema deidad, nuestro Señor y Salvador. Y aquí vemos también un poco del mensaje, la revelación de Jesucristo. En la página 81 dice: la más grande de todas las revelaciones de la deidad, la suprema deidad, es de nuestro Señor Jesucristo. Uno no puede llegar a primera base hasta que crea eso. Eso es lo que dijo Pedro: arrepiéntanse y entonces vean la deidad, sean bautizados en su nombre, en el nombre de Jesucristo, para la remisión de sus pecados, y entonces están listos para entrar en el Espíritu. Sí, la primera cosa que usted tiene que conocer es la deidad de Cristo. Yo soy el alfa, la omega, yo soy de la A hasta la Z, no hay más que yo
yo estaba en el principio, yo estaré en el fin, yo soy el que era, el que es y que vendrá, el Todopoderoso, piénsenlo, eso es lo que la trompeta dijo. Entonces aquí Juan entra en el Espíritu de Dios, en el Espíritu, y el Espíritu Santo, y lo primero que ve es esto, porque Dios siempre pone el fundamento sobre los apóstoles y los profetas. Esto es súper importante porque nosotros debemos de creer su palabra, y la palabra Dios la trae a través de ellos, y dice, sigue diciendo, yo soy el alfa y la omega. Esa es la primera cosa que él hizo saber. ¿Quién era él? ¿Quién es este acercándose? Es el Rey Jesús, el Rey Dios, el Rey Espíritu Santo. Él dijo, yo soy todo eso, yo soy de la A hasta la Z, soy el principio y el fin, soy el inmortal, soy el eterno. ¿Sí? Entonces él es el yo soy, desde un principio ha sido el yo soy, y dice, muy bien, la primera de todas las revelaciones es la suprema deidad de Jesucristo. Uno debe saber quién es él cuando escucha la voz. Cuando escucha la voz, muy bien, la misma voz que sonó en el monte Sinaí, la misma voz que sonó en el monte de la transfiguración, la misma como uno como el Hijo del Hombre. Ahora fíjense en este versículo, y me volví, dice, y él dijo, voy a dirigirte para enviar el mensaje que yo te muestro quién es el primero y el último, soy el supremo, soy el todopoderoso. He venido a decirte que estoy dando un mensaje para 7 iglesias y quiero que lo escribas y prepáralo. Entonces aquí el Señor Jesús está mostrando quién es Él, ¿sí? El Todopoderoso mostrando su mensaje al su apóstol que estaba aquí en la isla Patmos, ¿sí? Por causa del testimonio y por causa de la palabra de Dios estaba aquí. Él fue el último de los apóstoles. Recordemos que el primer apóstol fue el apóstol Pablo, que fue mártir aquí en la primera edad de la iglesia. Entonces aquí vemos las 7 edades de la iglesia representando en el Apocalipsis, porque esto es importante ver nosotros todo esto, porque aquí el Señor Jesús, él aquí lo representó con sus profetas, él siendo la suprema deidad con sus apóstoles, y aquí él siempre venía al monte de los olivos, y los olivos también representaron, estos olivos representaron estos 2 profetas que vienen en el Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, allí lo encontramos también a sus 2 olivos, sus 2 testigos. Miramos Apocalipsis capítulo 11, ya para terminar, dice 11, capítulo 3, dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. ¿Sí? Entonces allí vemos el programa de Dios al final de todos los tiempos, porque ellos han de venir igualmente para cumplir ya el tiempo final. Entonces allí un poco un resumen de lo que es Dios poniendo su palabra en sus profetas de antemano para el poder después hacer su obra acá adelante. Recordemos que es Dios mismo a través de su Espíritu que lo hace, a través de a través de su programa, a través del nuevo pacto que Él estableció Él mismo, porque Él aquí nos compró, aquí cuando Él vino, sí, a abogar por nosotros, a precio de sangre, compró una iglesia que Él mismo la presentará sin mancha y sin arruga. Entonces allí vemos el programa del Apocalipsis, Dios revelándole al apóstol Juan todo lo que haría venir adelante, y nosotros estamos en estos tiempos finales en donde debemos de estar preparados de antemano por Dios mismo, que Él es el que hace todo a través de nosotros. Entonces, una vez más, el Señor Jesucristo le continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Un shalom para todos.